SER Podcast. Cuenta la leyenda que no se pueden comer más de 3 o 4 huevos a la semana porque haría que suban los niveles de colesterol. Y como todas las leyendas, la ciencia las desmiente, pero hay quien se empeña en seguir creyéndolas. Sin embargo, el huevo es la proteína de referencia, el alimento ideal, el ingrediente que nunca falla. Podemos comerlo sin restricción, pero conviene elegir los mejores. Hay quien mirando un huevo es capaz de saber qué vida ha tenido la gallina que lo ha puesto, qué edad, qué raza, en qué momento del año, qué ha comido y hace cuántos días lo puso, es decir, cómo de fresco está. Es perfectamente posible que nunca se haya hablado tanto de huevos como en este episodio de Cómo comes, en el que descubrimos qué significa eso de ser una gallina feliz y qué pinta tiene el mejor huevo posible. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Hoy entrevistamos probablemente a la persona con más huevos que ha pasado por este podcast. Él es Jorge Camacho, fundador de Cobardes y Gallinas. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Mira, lo primero que me gustaría aclarar es esta leyenda de cuántos huevos se pueden comer a la semana. Venga. ¿Te parece? ¿Abrimos por ahí el melón? Es la primera duda que yo tenía para ti y me encantará saber lo que opinas. Sabes que durante mucho tiempo se ha asociado el consumo excesivo de huevos con el colesterol, es decir, con que iba a aumentar el colesterol, los triglicéridos, y los últimos estudios han demostrado que eso no tiene ninguna relación. Sabemos que dentro del huevo la parte grasa se encontraría en la yema y que la parte clara sería solamente prácticamente proteína y agua, pero nos hemos dado cuenta que aunque consumamos muchos huevos a lo largo de la semana, eso no va a influir en el valor del colesterol que uno acumula en sangre, sino que hay muchos otros factores que son más importantes que el consumo de huevos. Es verdad que al final tenemos que mirar la alimentación de manera global, no solamente los huevos, sino si me paso en otro tipo de grasas que no son del todo correctas. Al final hemos colocado la etiqueta al huevo, cuando en realidad lo que habría que controlar sería en total el consumo de grasas que consumo a lo largo del día que no son del todo correctas. Así que ya después de haber desmitificado al pobre huevo, vamos a hablar solo de los beneficios que nos aporta el huevo. ¿Te parece? Qué bueno, fenomenal. Bueno, esto que has dicho me viene fenomenal. O sea, qué bueno. Yo lo estoy experimentando en mis propias carnes porque nosotros en mi casa comemos muchos huevos y estamos bastante sanos. Claro, yo digo que no tiene nada que ver. Vale, vamos a hablar primero del huevo en sí, ¿no? Porque hay gente que piensa, por ejemplo, que el color del huevo depende de si es de mayor calidad o de menor calidad, es decir, porque tenemos huevos blancos, tenemos huevos más morenos, pero en realidad esto no tiene nada que ver. Eso es. Al final el color del huevo, de la cáscara del huevo, es una cosa que viene de la raza de la gallina que pone el huevo, y luego una vez que abres el huevo por dentro es exactamente igual. Entonces nosotros tenemos diferentes razas que dan diferentes colores de huevos, pero nutricionalmente a todos los niveles cuando lo abres ya no sabes cuál huevo era azul, blanco, rojo. Porque también hay gallinas que ponen huevos azules, luego si quieres hablamos de ello. Y el color de la yema, este sí que depende de la alimentación que ha tenido la gallina, ¿no? Sobre todo depende del tema de los betacarotenos, que es eso que comen tanto las gallinas como lo que podemos comer nosotros, que aparecen pues tanto en el pasto como aparecen en, pues yo qué sé, el pimiento rojo, por ejemplo, o el maíz. O en el pimentón. Claro, el pimentón, que es pimiento molido ahumado, y entonces eso sí que colorea un poco la yema, pero eso tampoco le infiere mayor calidad. Entonces, de hecho, es curioso porque en España, en función de en qué parte de España estés, les gusta más un color u otro de yema. A la hora de porque lo asocian, elegirlo. claro, lo asocian a estas gallinas son gallinas que han estado alimentadas con mucho maíz o con tal. Entonces, por ejemplo, en el norte de España suele gustar más el huevo más amarillo y en el centro y en el sur más anaranjado. Nuestros huevos son especialmente rojos porque les damos a las gallinas una mezcla de muchos piensos y a esa mezcla le echamos pimentón de la Vera. Vale, hemos empezado a hablar de huevos, pero realmente no te has presentado. ¿Tú qué eres realmente? Es verdad. Pues mira, yo soy el fundador de Cobardes y Gallinas, un proyecto que nace hace ya, pues yo te diría 6-7 años, y que nace con la idea de intentar hacer el mejor huevo del mercado, de gallinas que vivan como nos gustaría que nos trataran a nosotros si fuéramos gallinas. Vale. Entonces, pues joder, ya que nos están dando un tesoro, porque a mí me parece que el huevo es un tesoro a todos los niveles, pues qué menos que tratarlas como merecen, cuidarlas y molestarlas poco,
y luego ese huevo con la mayor frescura posible ponérselo en manos a los clientes y que vuelvan a disfrutar de lo que eran los huevos hace, no sé, 30, 40, 50 años, que te tomabas un huevo y era otra cosa a lo que te encuentras muchas veces hoy en un lineal. ¿Qué requisitos tiene que tener la vida de una gallina o qué cualidades tiene que tener la vida de una gallina para que sea una gallina feliz? Bueno, nosotros somos un poco críticos con el concepto de gallina feliz porque no tenemos claro que nosotros seamos felices. Vale. Entonces la gallina no sé ni lo será, pero queremos que las gallinas por lo menos tengan una vida de gallina, una vida digna y lo que buscamos y fomentamos es molestarla poco, que tenga acceso total al aire libre, que ella pueda tener una vida como si... Es verdad que están en parques, no están en el campo sueltas porque vendría un zorro y se las comería. Pero es una gallina que puede salir y tomar el sol. Se puede dar baños de arena, que es lo que le pide su instinto para desparasitarse. Es una gallina que está todo el día buscando y escarbando para ver si tiene brotes o si hay algún bichito o si hay alguna... No es una gallina que tenga que estar en un modelo muy industrializado donde le estamos como extrayendo los huevos de una forma como si fueran máquinas. Creemos que las gallinas no son máquinas y que hay que tratarlas pues como pues eso, de una forma digna. Entonces, esa gallina, cuando tiene esas condiciones de vida y cuando es una gallina normalmente joven y cuando es una gallina que está alimentada muy bien, pues te da un huevo espectacular. ¿Cuántos huevos suele dar una gallina más o menos de media? Pues normalmente te da un huevo al día. Un huevo al día. Sí. ¿Y depende de la edad? Yo creo Sí. que ahí va el tamaño, ¿no? Eso es. También. ¿El Depende tamaño de la del edad. huevo depende de la edad? Eso es. Normalmente antes estaba más de moda el tema de, cuando yo era pequeño, el tema de los huevos XL y tal, igual. Los huevos, normalmente, cuanto más pequeños, de más calidad son. Es verdad que hay a veces... Porque son de razas- gallinas más jóvenes. Eso es. El huevo no deja de ser pues como el óvulo en una mujer y al final las mujeres jóvenes pues tienen óvulos de mayor calidad que las mujeres más mayores. Entonces, un huevo pequeño es un huevo de más calidad y suele poner un huevo al día. ¿Y influye, me imagino que en los días, las horas de sol, que sea verano, que sea invierno, o más o menos es algo bastante Sí, regular? Las gallinas suelen ser muy regulares y, ¿qué te diría? Les afecta mucho los extremos. En particular, el calor muy alto y el viento. ¿Y ahí qué hacen? ¿Dejan de poner huevos? Cuando tienen mucho calor, el huevo baja de tamaño. Al final, el huevo no deja de ser el resultado muchas veces de la ingesta de lo que come la gallina, se alimenta, que para que te hagas una idea, toma unos 130 gramos de comida al día. Y tiene un porcentaje muy alto de agua. Y tiene un porcentaje muy alto de agua. Con esos 130 gramos de comida que come una gallina, un huevo aproximadamente pesa la mitad de lo que come. Y con el resto, tienen que hacer pis y caca. Sus cosas, tienen que hacer sus cosas. Tiene que moverse, tiene que generar calor. Entonces es algo súper eficiente. Entonces, cuando ella sufre mucho de tener que refrigerarse, tener que estar haciendo mucho esfuerzo para estar bien, pues se nota en que o pone algún huevo menos, baja la puesta, o los huevos son un poco más pequeños. Vale, y si yo te enseñara un huevo cualquiera, ¿tú sabrías, sin abrirlo, solamente ver la calidad del huevo? Por la forma, por el color, sí. por la rugosidad de la piel. Bueno, de la piel, Sí. perdón, de la cáscara. El huevo tiene diferentes calidades. Cuando tú abres una docena, el mejor huevo que hay en la docena es el primero que coges, normalmente, porque es el huevo más fresco. Vale. Entonces, la frescura del huevo está totalmente relacionada con la calidad del huevo una vez que te lo tomas. De hecho, lo que sucede fuera del huevo y dentro del huevo, por eso el huevo es poroso y hay un intercambio de humedad y de pues eso, principalmente de humedad. Y por eso hay una membrana dentro del huevo que va aumentando según van pasando los días, porque el ambiente, como si dijéramos, le va robando esa humedad al huevo. Entonces, un truco para, sin abrir el huevo, saber si un huevo es bueno, Saber si flota o no, ¿no? es saber si flota o no, o le ponemos una linterna pegada a la cáscara Este yo no lo conocía. y notas y ves cómo se ve la burbuja y puedes ver lo grande que es. Normalmente los huevos tienen un culo y un pico, ¿no? Pues en la parte del culo es ahí donde está la cámara de aire, le pones una luz fuerte y lo puedes ver. Vale. Entonces, sobre todo ahí lo que vas a ver es la frescura del huevo. La calidad del huevo va a depender mucho de lo que ha comido esa gallina y
bueno, si estamos viendo que es un huevo muy grande, que es un huevo con la cáscara muy débil, quebradizo, pues también es un huevo peor. La cáscara es lo que protege al huevo y cuando las gallinas es como un globo. Cuanto más se hincha un globo, más fina es la capa del globo hasta que explota. Pues cuando la gallina es mayor y la calidad empieza a ser peor, los huevos son grandes, las cáscaras son débiles y es un huevo que luego tiene más agua y es un huevo que envejece mucho peor. Y también un dato importante, que no debemos lavarlos cuando llegan a casa con agua y jabón, que eso yo lo he visto hacer, porque lo que tú decías, la membrana es muy porosa y eso no sería del todo correcto. El caso es que la gallina, justo en el momento final donde pone el huevo, le echa una especie como de baba de caracol, que yo digo yo, ¿no? La cutícula, que es lo que le protege, es una especie de barniz natural que le da a la gallina, que es lo que le protege de que no sea tan sumamente poroso y le pueda entrar pues microorganismos o agentes fuera. Cuando nosotros lavamos el huevo, le estamos quitando eso y entonces lo dejamos expuesto. Sí que se puede lavar el huevo justo antes de comerlo, lo lavas y lo secas, siempre y cuando tampoco esté súper mal, porque si no lo haces así, cuando lo lavas, a poco que quede cualquier tipo de microorganismo mezclado con ese agua que has echado, al cabo de las horas el huevo, al ser poroso, lo chupa y eso va para adentro y es un peligro. Y a veces cuando nos encontramos el huevo que está manchado, ¿no? Que a veces viene con restos de, bueno, están cosas pegadas, ¿no? Me imagino que será tierra o heces, ¿no? De la gallina. Claro, mira, las gallinas, aunque estén en libertad, no van poniendo los huevos debajo de las piedras. No. Tienen un sitio donde los ponen. Entonces, las gallinas llegan a una gran casa, ¿no? Al gallinero, y en esa gran casa hay unos nidales donde ellas están como oscuras y los nidales tienen una cuestecita que va a una cinta para que no te tengas que meter dentro del gallinero para molestarlas. Luego le das al botón de la cinta y te traes los huevos. Entonces, un huevo que se ha puesto en la cinta, o sea, que se ha puesto en el nidal, es un huevo que está perfectamente limpio, inmaculado, porque es que no ha tocado nada. De hecho, las gallinas cuando van a dormir se cierran los nidales para que ninguna se meta dentro del nidal a dormir, porque lo pueden ensuciar, porque, bueno, pues deja sus excrementos, etcétera, y entonces eso se evita cerrando los nidales. Entonces, cuando tienes un huevo que está sucio, es un huevo que se ha puesto fuera del nidal. Y un huevo puesto fuera del nidal no se debería de consumir, no se debería de recoger por parte del granjero. Sí que se puede lavar. A lo mejor nosotros tenemos un pequeño corral en casa y no tenemos estos sistemas tan avanzados y tiene algo de suciedad. Bueno, pues sí, mientras que no sea mucha, se puede lavar, pero no tiene que ser lo habitual. Lo habitual es que los huevos que nosotros compramos tienen que estar perfectos, limpios y perfectos. ¿Y cómo es el proceso desde que la gallina pone el huevo o cómo sería el proceso ideal desde que la gallina pone el huevo hasta que le llega al consumidor, ¿no? Yo creo que desde la manera de colocarlo dentro de la huevera, que también es importante, ¿no? Claro. Que siempre tiene que ser con el pico hacia arriba. Hacia abajo. Con el pico hacia abajo. El culo hacia arriba. Por la burbuja hacia arriba, es verdad. Con el culo hacia abajo. No, con el culo hacia arriba, eso es. Y la manera de transportarlo y luego cuando llega a casa, ¿cómo tenemos que conservar ese huevo? La ley es clara y dice que en los envases hay que ponerlo por narices, los huevos tienen que almacenarse en la nevera. Y al ser posible fuera de su cartón en el que vienen, porque el cartón no tiene que entrar en la nevera, el cartón ha podido estar almacenado sabe Dios dónde y no hay que mezclarlo con alimentos. Es cierto que no es lo mismo que estés en agosto a que estés en diciembre. Si comes los huevos muy rápido, a mí no me da tiempo de meterlos en la nevera, pero la pauta sanitaria es que los huevos tienen que estar en la nevera. Una vez que llegan a casa tienen que meterse en la nevera. ¿Y por qué están en la nevera en casa y no están en la nevera cuando voy al supermercado a comprarlos? Bueno, pues esto tiene una explicación y es que el huevo, la indicación del huevo importante es que no pueden sufrir cambios de temperatura bruscos. Cuando sufren cambios de temperatura bruscos, como que estén en la nevera y luego los sacas, existe el peligro de que por la diferencia de temperatura se condense el agua en su cáscara. Al condensarse el agua en su cáscara, por ejemplo en agosto, si los tenemos en la nevera y los sacamos y los dejamos un rato, entonces el huevo se empieza a mojar y cualquier microorganismo, cualquier cosa que tenga, va para adentro si no lo cocinas a tiempo. Entonces, eso es lo que protege la ley y por eso no es necesario que estén refrigerados cuando están en el supermercado, pero una vez que llegas a casa ya lo refrigeras y de ahí al consumo. Es decir, no es que lo meto en la nevera, lo saco de la nevera, no, lo metes en la nevera y luego ya lo puedes consumir. Pero ese es el caso. Hay una particularidad interesante de todo esto que estamos hablando y es que en Estados Unidos sí que lavan los huevos y están obligados por ley a lavar los huevos. ¿El propio granjero? El propio granjero, y luego les aplican esa parte que decimos de cutícula como natural. Ese barniz, ¿no? Que eso es, pues se lo hacen con una parafina alimentaria y entonces los huevos como que brillan porque les han echado como ese barniz. Y luego una vez que hacen eso ya tienen que estar refrigerados. Entonces los huevos en Estados Unidos sí que están refrigerados. O sea, sí que los encontramos en las cámaras frigoríficas. Eso es. Otro truco para saber que un huevo es fresco o no, a la hora de pelarlo. A la hora de pelarlo. ¿Hay o no?
Porque hay unos que pelan fenomenal y otros que pelan fatal. Ya. Lo que pasa es que hay muchos trucos de que si tú luego... hay gente, por ejemplo, que le da un toque con la cucharita al huevo y entonces se hace una fisura, lo metes a cocer y entonces luego se pela más fácil. O sea, antes de cocerlo. Antes de cocerlo, vale. Eso es. ¿Qué más? Cuando lo cueces, justo después de cocerlos, les metes en agua muy fría o con hielo y entonces se contrae y entonces se crea esa capa que hace que cuando lo vas a pelar, pues también sea más fácil. Luego el cocer el huevo duro, el tiempo que hay que cocerlo. De hecho, ¿Qué si pasa te pasas, cuando aparece la zona verde alrededor de la yema? Eso es. Cuando ves ya que los huevos duros están verdes, es que alguien ha dejado eso mucho tiempo. Demasiado tiempo, ya han aparecido compuestos. Eso es. Entonces, bueno, son muchas cositas. Pero vaya, al final, yo creo que de las cosas más importantes es conseguir tomarte un huevo fresco de una gallina bien alimentada. Es verdad que este es un sector complicado donde ha habido precariedad, porque muchas veces está este producto en manos de intermediarios que te compran toda la producción. Entonces el granjero, con precios muy ajustados, ha intentado sacar su margen reduciendo costes. Entonces, al final, reducir costes muchas veces es intentar que el pienso te cueste menos o intentar reducir pues, los gastos asociados a tener gallinas. Entonces, eso ha ido en detrimento muchas veces de la calidad final del huevo, porque le faltan cosas. Dicen, no, es que estas gallinas se alimentan con maíz. No, si es que las gallinas se tienen que alimentar con muchísimas más cosas que maíz. Entonces, por ejemplo, el pienso que nosotros les damos tiene 15 cereales distintos. Eso te iba a preguntar, ¿de qué depende la calidad del huevo? O sea, ¿qué relación hay entre la calidad del huevo y lo que come la gallina? 100%, evidentemente. Muchísima. Ya te digo, los factores fundamentales son la edad de la gallina, lo que come y el tipo de cría, y la frescura con la que llevas eso a comerte ese huevo. Entonces, nada, me decías... Hablábamos de cómo influía la alimentación. Claro, porque fíjate, cuando hablamos del huevo, al huevo realmente se le dan propiedades de... Tiene mucho colesterol, ¿no? Posiblemente si preguntáramos a la gente, ¿el huevo qué tiene? Mucho colesterol. Pero claro, es que es verdad que en la yema hay colesterol, pero también hay vitaminas liposolubles como la A, la D, la K. O sea, me refiero, aporta muchas más cosas, biotina, aporta muchísimas más cosas. Y luego la clara es prácticamente agua y proteína pura. Entonces, el huevo no solo es colesterol, sino nos está aportando muchas otras propiedades. Toda esa concentración de vitaminas de las que hablábamos, de esas vitaminas liposolubles, dependerá de cómo está alimentada esa gallina y con qué piensos ha sido alimentada. Eso es, y qué calidad de ingredientes le hemos dado, qué calidad de grasas le hemos dado. No es lo mismo, claro, cuando te vas a las macros de proteínas, grasas, hidratos de carbono, sí, pero luego hay calidades de grasas. Nosotros, por ejemplo, hay un porcentaje interesante que le damos a la gallina de semilla de lino para fomentar que nuestros huevos sean ricos en omega 3. De manera y entonces ahora tenemos estudios que hemos hecho de los huevos en laboratorio donde nos han sacado los valores de omega 3 que tienen los huevos en comparación con otros que hemos lanzado de muestra. Y los estudios nos dicen que tiene entre 2 y 3 veces más omega 3 que un huevo normal. Hombre, pues eso lo nota la gallina y lo nota el huevo y lo notas tú al comerte el huevo. Claro, decir que el omega 3 es un poderoso antiinflamatorio. Luego está bien que un huevo aporte una gran cantidad de omega 3. Lo que pasa es que, claro, cuando yo compro un huevo, el código que aparece en el huevo no me está indicando todo esto. El código me está indicando cómo ha sido criada la gallina, ¿no? Sería el primer número del código. Eso es. Tenemos 4 códigos, que está el 0, 1, 2 y 3. Eso es cómo ha estado alimentada la gallina, Eso ¿no? es, o sea, el tipo de cría. Tipo de cría, eso es. Entonces tenemos el 0, que es para huevos ecológicos, el 1, que es para huevos de gallinas ecológicas, huevos de gallinas camperas, el 2, que es gallinas en suelo, y el 3, que es gallinas que están en jaulas. Entonces, por ejemplo, el número 2, gallinas en suelo. No es que estén en el suelo, claro, en el suelo están todas, porque sino que no están encerradas, ¿no? Dentro de una cajita. Están en ese gallinero que yo digo, un gran gallinero, pero están todas en el suelo, no tienen acceso a la libertad. Vale. Entonces, es como una gran jaula. Entonces, a mí los huevos de categoría 3, por favor, que nadie los compre, que es que no hay derecho que ningún animal viva en esas condiciones toda su vida. Pero los huevos de categoría 2 siguen estando en unas condiciones muy precarias. Los huevos buenos son de categoría 1 o de categoría 0. Claro, ¿los camperos serían los que pueden salir? Los camperos tienen acceso total al aire libre, y los ecológicos también. Vale, y la diferencia sería el tipo de pienso que se come, ¿no? Eso es, el huevo ecológico tiene que tener un pienso que esté 100% certificado como pienso ecológico y el huevo campero no necesita esa certificación. Eso es. Entonces nosotros, por ejemplo, que trabajamos en el código 1, en campero,
una de las cosas que nos pasaban es que al principio, cuando nos estuvimos planteando, claro, tú dices, gallinas ecológicas, cosas ecológicas, y piensas, joder, pues justamente defiende esto que yo decía, ¿no? De tener más respeto, de que sea más natural, de que sea más tal. Lo que pasa es que también es bastante restrictivo. Si tú le das el resto de la huerta del vecino, si la huerta del vecino no es ecológica, luego ya no son ecológicos. Si le estás dando, pues eso, oye, que me han sobrado unos higos de no sé qué, que recuerdo que en una época le dábamos, complementábamos con higos, o el pimentón de la vera que te digo, cualquier cosa que no sea ecológica hace que ese huevo ya no se pueda categorizar así. Como nosotros lo que buscábamos era gallinas que tengan las mejores condiciones posibles y los mejores huevos posibles, la forma de hacer el mejor huevo posible fue en ese formato campero, porque luego la gallina está igualmente libre. ¿Y los siguientes códigos? Y lo siguiente, luego nada, te dice el país de procedencia, ¿no? ¿Es el bueno, ese es el código del huevo. Vale. Entonces, mira, tengo aquí unos huevos míos. A ver, ¿qué tiene? Vamos a ver qué códigos tienen. Y entonces, todos los huevos tienen un sello que es el código REGA, que es el código de la explotación de donde se ha puesto ese huevo. Eso es para luego para investigar la trazabilidad del huevo, ¿no? Eso es. Por si acaso hubiera si un problema que es. se supiera perfectamente de qué granja ha salido ese huevo y incluso se puede saber de qué gallina. No, pero sí de qué granja. Sería, ¿no?, la pera. Claro, hombre, sería increíble. Algún día, mira, te lo enseño. Empieza siempre por el 0, 1, 2 o 3. Luego dice el país de procedencia, que en este caso es ES. Y luego te va diciendo, pues, provincia, municipio, y dentro, o sea, los primeros códigos son la provincia, luego el municipio dentro de esa provincia. El código de la granja. Y luego el código de la granja, que aquí pone que es el 543. Pues en ese municipio la granja 543 es esta. De manera que si hay un problema con un huevo, que de repente has cogido una salmonelosis o un tal y te dicen, oye, ¿todavía conserva el envase el resto de huevos? Sí, pues se investiga, se va a esa granja, se hace un análisis y se puede controlar. Uno de los objetivos de sanidad en todo el tema de la alimentación es la trazabilidad. El poder saber a quién ha llegado y de dónde viene ese producto para poder mitigar problemas que puedan ocasionar a otra gente. ¿Cuántos huevos consumes tú al día? La gran pregunta. Pues porque antes me has dicho, estoy acostumbrado a comer huevos, a mí no se me estropean, no necesito meterlos en la nevera. Pues mira, yo como una media de 2-3 huevos por lo menos diarios. ¿Los repartes a lo largo del día o te los comes todos juntos? No, o sea, si hay para comer algún huevo como, pero normalmente ceno huevos. Y normalmente ceno una tortilla o huevos fritos de 2 o 3. Y no me canso. Y es llamativo, porque muchas veces gente que hace algo, yo qué sé, recuerdo gente que hace tartas de queso, que dice, mira, no puedo ni probarlo. Claro, pero no vas a estar comiendo todo el día tartas de queso. O gente que pero yo con los huevos, de verdad, o sea, o yo qué sé, un panadero, que llega un momento en el que no puede estar todo el día comiendo pan. Pero es que el huevo es maravilloso y es riquísimo y es de todo. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora vendemos aceite, vendemos pan de masa madre, vendemos otras cosas y yo al final lo que más como y lo que son huevos. Bueno, yo creo que es un alimento que es muy versátil, que se puede comer de muchas maneras. Total. ¿Y varía un poco las propiedades del huevo dependiendo de cómo lo cocinemos? Pues, ¿tenéis algún estudio sobre eso? No te sabría decir, la verdad. Yo creo que no me voy a mojar a nivel nutricional si cómo cambia. Yo creo que un huevo pasado por agua, por ejemplo, que es una cosa riquísima, pues se conserva la esencia del huevo a nivel nutricional a todos los niveles, es perfecto. ¿Qué diferencia entre un huevo pasado por agua y un huevo frito, una tortilla? Bueno, ahí estamos añadiendo también el aceite que tú utilizas de manera externa. Ya metes externos, claro. Yo, por ejemplo, la tortilla muchas veces la hago con mantequilla, pues ya le estás metiendo mantequilla. Ahí le estás metiendo cosas externas. Entonces, para mí el huevo puro es ese huevo pasado por agua, que además me lo meto así en la boca entero y es maravilloso. Es que el huevo muchas veces, si te lo piensas, es el centro de muchos platos. Es decir, tú te tomas unos huevos benedictinos y son unas tostadas maravillosas que como centro tienen el huevo. Además es muchas veces lo que te llena. Entonces es pues eso. De hecho, yo hay veces que digo, es que no sé qué cenar, qué tal, qué cual. Mira, te tomas eso, una tortilla o 2 huevos pasados por agua tal y ya has cenado. ¿Cuál es el más difícil de cocinar? ¿El poché, por ejemplo? O el pasado por agua. Antes, ¿sabes que había trucos para saber cuándo un huevo era pasado por agua? Ah, sí. Había trucos. Yo recuerdo a mi madre haciendo 1000 trucos desde, no sé, rezar, no me acuerdo lo que era, pero yo creo que rezaba un Padre Nuestro, no sé qué. ¿Sí, o qué? Y sabía que era el tiempo justo en el que el huevo estaba. Ah, qué bueno. Tengo que preguntarle. Qué Ya bueno. tenía sus trucos, pero creo que era algo relacionado con la iglesia, fíjate. Sí. Sí. Bueno, aquí a lo mejor lo que le tarda en rezar una Ave María. O algo así. Le preguntaré, pero ya tenía su truco. Nosotros, aquí en Madrid, en 5 minutos tienes un huevo perfecto. Lo metes a hervir, cuando está hirviendo el agua, metes el huevo. ¿Depende del tipo de agua? Depende del tipo de altura a la que lo hagas. No es lo mismo un huevo pasado por agua hecho a nivel del mar
que en la montaña, porque cambia la presión atmosférica. Vale. Y en función de la presión atmosférica se cocina en más tiempo o en menos tiempo. Entonces, en Madrid, en 5 minutos, perfecto. ¿Y si estoy en Galicia? Pues recuerdo que yo, por ejemplo, en Cádiz, creo que le tenía que meter 6 minutos para o sea, aumenta hacerlo casi un minuto más. Sí. Entonces, bueno, y también depende del tamaño del huevo. Bueno, a más tamaño, Claro. más tiempo tarda. Nada, le echamos un poco de sal al agua. Y eso hace que cueza más rápido. Y listo. Y nada, no sé, es que yo de huevos te puedo hablar sin parar. ¿Influye cómo cocinaríamos un huevo? ¿Influye mucho el tipo de sartén o el tipo de utensilio que vamos a utilizar a la hora de cocinarlo? Hombre, ahora está muy de moda y yo creo que es una buena noticia el tema de las sartenes sin teflón y estas de acero de toda la vida, pero hay que saber utilizarlas. A mí me sigue costando mucho hacer una tortilla francesa en una sartén de acero. Yo sigo haciéndolas en las de teflón, intento que estén nuevas. Yo creo que el secreto está en extender muy bien, ¿no? Una aceite, pequeña capa claro. de aceite. Y que esté muy caliente. Y que esté muy caliente, acero, claro, total. porque si no se te va a pegar seguro. Entonces luego al final acaba siendo un revoltijo un poco raro. Entonces, yo es verdad que la suelo cocinar en una sartén de teflón, intento que esté más o menos nueva, porque si no el teflón se va deteriorando y... Bueno, yo creo que hay que tener una sartén solo para freír los huevos. Eso es. Un Y luego, primero. freír los huevos, yo creo que hemos hecho mucho huevo con un chorrito de aceite, que es medio frito, medio plancha, pero hay que, o sea, que hay que probar el echar mucho aceite en la sartén y freírlos. O sea, con puntilla. Eso, y freírlos, pero bien fritos. Entonces, cuando el huevo se sumerge en ese aceite, lo que hay que hacer es no tocarlo. La manera de hacer un huevo frito perfecto es echarlo en el aceite y no tocarlo. No hace falta ni siquiera echarle el aceite por encima. Y entonces el huevo de repente se cauteriza por abajo, o sea, crea una especie de... se abuñuela y ahí se recoge, se echa un poquito de sal y chimpún. Y un huevo frito medio sumergido, o sea, es decir, con mucho aceite, en aceite de oliva virgen extra, que es un tesoro que tenemos también aquí en España, me parece un manjar. O sea, y de hecho tenemos restaurantes de primera categoría como Hugo Chan o como Ramón Freisa o como Tasquita o como, bueno, que es que lo ponen a nuestros huevos en un lugar que es un orgullo y por ejemplo Hugo tiene un tartar de atún rojo que encima no le pone una yema, le pone un huevo frito Entero, y lo tal fría cual. así, sí, y es maravilloso. Ramón Freisa lo está haciendo ahora en Freisa Tradición con langostas. No sé, es que esa es otra maravilla el huevo, que es que lo puedes tanto en el mundo de lo salado como en el mundo de lo dulce, es que es infinito. ¿Y hay algún tipo de o sea, a lo mejor os piden, queremos los huevos que sean más grandes o más pequeños? Sí. O de un determinado... ¿Sí? Sí. ¿Qué prefieren? Por ejemplo, ¿quién nos decía hace poco? Nosotros tenemos para algunos clientes la posibilidad de que nos pidan huevo de pollita. Los huevos de pollita son los primeros huevos que Los ponen las más gallinas. pequeñitos. Eso es. Son huevos de menos de 50 gramos, que parecen huevos no de codorniz, Un poco más poquito grandes, ¿no? pero con todo el sabor del huevo de gallina, y es el mejor huevo. Y bueno, hay restaurantes así muy especiales, incluso clientes, que nos lo piden, y cuando tenemos un lote nuevo de gallinas, porque las gallinas llegan a la granja, no llegan de una en una, no las vamos Llegan en soltando. lote. Llegan como ¿Con qué edad empiezan a poner el primer huevo? 17 semanas. 17, son muy Normalmente. pobres, son muy jóvenes. 4 meses. En 4 meses, de hecho, las gallinas no se crían en las granjas. Nosotros ahora, por darte un dato, tenemos 11 granjas. Algunas granjas son propias y otras granjas son de granjeros familias que quieren funcionar con nuestro modelo, donde les conectamos con nuestros veterinarios, les damos nuestra alimentación, nuestras razas de gallinas que son diferentes, etcétera. Y entonces, pues en esa familia ya somos 11. Y he perdido un poco el hilo de lo que me estabas diciendo. No, estábamos hablando de que sí, eso, lo de los huevos de pollita. Eso es, joder, perdona. No te preocupes. Yo te vuelvo a preguntar. ¿Los chefs son muy especiales con el tipo de huevo que quieren? Algunos de ellos sí. ¿Y qué tipo de huevo prefieren? Porque me imagino que también, si es demasiado grande, a lo mejor no les cuadra en el diseño que ellos han hecho en el plato, ¿no? Claro, total. Pues por ejemplo, gente que está metida en el mundo de la repostería sí que puede elegir un tamaño mayor, pero restaurantes de alta categoría muchas veces te piden el huevo de pollita, que no siempre lo tenemos. Cuando tenemos una granja nueva que acabamos de arrancar, pues sí que tenemos la disponibilidad de ese huevo, que es un huevo pequeñito, que ya te digo que está
es un poco mayor que un huevo de codorniz, pero con todo el sabor del huevo de gallina, y es un huevo delicioso. O sea, ¿Y a es un nivel de manjar. nutrientes habéis hecho estudios si tienen más, menos? No hemos hecho estudios. Hemos hecho estudios sobre todo de la parte del omega 3 y omega 6 por todo lo que te decía de la semilla de El lino. tema de los piensos. Eso es, pero no del huevo de pollita. La verdad es que es espectacular, es riquísimo, y eso, gente como Juanjo de Tasquita o como en Diverso también, David de Diverso también pide huevo de pollita, o algunos de estos chefs pues un poco que necesitan ese producto. Sí, pues que piden lo algo tan Sí, específico. lo piden un poco más. Y ya para terminar, vamos a hablar de los huevos azules, que seguro que hay mucha gente que no sabe que existen. ¿Vale? ¿Con qué tipo de gallinas son las que ponen huevos azules? Porque son, a ver, no es un azul, pero es azul clarito, que se Sí. ve perfectamente el color. Eso o sea, es un huevo azulado, y es un huevo que da la gallina araucana. Es una gallina chilena de la región de la Araucanía, y entonces da ese pigmento tan curioso que nosotros tuvimos un problema con una clienta que nos quería denunciar porque decía que pintábamos los huevos y que ese huevo estaba pintado. Y yo decía que no que son así. Te lo prometo que son así, que no tengo ningún pintor en nómina. Y luego hay una gallina que se llama Olive, que da un huevo verde, pero verde así como un verde más militar. La araucana da un huevo más azulado, y es graciosísimo. Nosotros, de hecho, mantenemos el tema de las razas. Te he dicho antes que no hay diferencia de calidad entre los huevos de diferentes razas, pero lo vemos como un guiño a nuestros orígenes y a los corrales, donde tienes gallinas más jóvenes, más mayores, de una raza, de otra raza, y al final los huevos que tú recoges, los huevos caseros, son huevos de todos los colores, de su padre y de su madre. Entonces, cuando abres una docena y ves todos los huevos idénticos, marrones, clavados, dices, jo, esto está un poco industrializado. Y sin embargo, nosotros que le queremos dar esa parte de artesanía a este proyecto, pues es una manera de comunicar que, oye, esto sigue siendo así. O sea, puede ser que compremos una docena de vuestros huevos y aparezca algún azul. Totalmente, totalmente. Si la granja que tenemos, la granja que ha producido ese huevo tiene esa raza, que muchas de ellas la tienen, pues efectivamente sale un huevo azul. ¿Se rompen muchos huevos? A la hora de manipularlos. No, o a la se hora de... rompen muchos huevos cuando las gallinas empiezan a ser mayores. Porque la empieza cáscara a ser es más débil. Eso es. Si no, nosotros además reforzamos nuestro pienso con carbonato cálcico, que son unas piedrecitas de cal, y entonces las cáscaras son potentes y fuertes. Además, piensa que nosotros mandamos los huevos a toda España, y tienen que llegar. Y los mandamos en plan con una agencia de transporte urgente. En Madrid los entregamos en mano, te los llevamos en la bolsita, pero para el resto de España los llevamos en ese formato. Les metemos paja dentro para que vayan amortiguados, y aún así se rompen, algunos se rompen. Pero no, en general los huevos aguantan mucho. De hecho, si coges un huevo por su pico y por el culo, es decir, por los extremos, y aprietas, no lo rompes, por mucho que aprietes. Es muy fuerte. Solamente si lo das lateralmente, claro, ¿no? Solo por el lateral. ¿Qué vida útil tiene un huevo? Desde que se pone la gallina, o sea, ¿qué fecha de consumo preferente tiene? Pues al día siguiente de que lo ha puesto la gallina, tiene 28 días para ser consumido. Te lo puedes tomar en el día 29. Lo único es que, o sea, no es que caduque, es consumo preferente, pero sí disminuyen las propiedades del claro, huevo. Se va descomponiendo su estructura también. Entonces, por ejemplo, en nuestros huevos es característico que cuando lo abres, puedes coger la yema, la pellizcas, y estás 5 segundos con ella y aguanta. De hecho, ahora que he traído aquí uno, si quieres lo hacemos tú y yo y lo ves. Pero eso, si lo haces cuando han pasado 3 semanas, no lo abres hace. y prácticamente se rompe la yema entera. Luego eso sería también un indicativo de que el huevo no es fresco del todo. Eso es. De hecho, cuando tú tienes un huevo fresco, se ven las estructuras. Se ve que hay 2 tipos de clara, que es el albumen más gelatinoso y el albumen más líquido, más acuoso. Se ven las chalazas, que son estas espirales de proteínas que actúan como muelles para que la yema esté en el centro siempre del huevo. Se ve la yema brillante, se ve la yema esférica. Un huevo que ya no es fresco, cuando tú lo abres está súper plano. Luego es un huevo que tiene la membrana que coge la yema. Esa es la membrana vitelina, y está sana, y entonces te permite pellizcarlo sin hacer ningún truco. Levantarlo. Entonces muchas veces cuando echas un huevo en la sartén, que me pasaba cuando era pequeño, que se rompían los huevos, es que muchas veces dices, no, es que ese huevo no es buen huevo. O sea, decir, vale que a lo mejor tú le has dado con la cáscara o tal, pero cuando normalmente se te rompen los huevos cuando vas a hacer huevos fritos, puede ser problema también del huevo. Bueno, felicidades por aguantar 40 minutos casi hablando de huevos. Gracias, Jorge, por venirnos a contar todo esto del huevo y sobre todo mandar el mensaje de desmitificar el consumo de huevos y el colesterol. Gracias a ti, Ángel. Gracias, Jorge. Gracias.
¿Sabéis que el huevo se considera la proteína de referencia? Pensaréis, ¿y esto qué significa? Pues significa que nos proporciona todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede fabricar y son los que necesita. Además, es una proteína de las más fáciles de digerir y de absorber. Tanto es así que durante años ha sido el modelo con el que se comparan el resto de las proteínas. Si nosotros queremos saber qué cantidad de proteína contiene la carne, la legumbre o incluso un suplemento, siempre lo vamos a comparar con la unidad que es el huevo. Su valor biológico es 100, es decir, es el máximo. Esto quiere decir que nuestro cuerpo va a aprovechar esa proteína por completo. Además, podemos decir que es uno de los alimentos más versátiles que existen porque se puede utilizar para hacer múltiples platos, es decir, se puede tomar tanto un huevo cocido como tortilla, para hacer dulces o para hacer cualquier plato que sea salado y se adapta a cualquier cocina del mundo. En la mayoría de las cocinas del mundo vamos a encontrar el huevo como una parte muy importante de las recetas más tradicionales. No hay muchos alimentos que sean así de completos, sencillos, humildes y tan imprescindibles. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.